Bueno, es un gusto nuevamente poder conversar algunos minutitos, agradecemos su tiempo, con el profe Fernando Signorini. Explicar quién es Fernando Signorini es casi una falta de respeto, ¿sí? Una de las de los grandes preparadores físicos que tiene en tiempo presente el fútbol mundial. Y, a ver, le pregunto, Fernando, yo iba a decir, y que tuvo el orgullo, ¿es la palabra exacta haber tenido el orgullo de trabajar, de ayudar en la preparación a Diego Maradona, o se le buscaría otra palabra, otro adjetivo? ¿Cómo le va, profe? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, varios se le podrían agregar. Por ejemplo, privilegio, ¿no? Claro. Indudablemente, eso fue un enorme privilegio haber tenido la increíble fortuna de poder estar durante tanto tiempo junto, bueno, junto a Diego y después, claro, por añadidura y gracias a él, a grandes entrenadores, grandes jugadores. Sí, fue fundamentalmente es un privilegio. Le hago una consulta en relación también a un compañero de trabajo, seguramente un compañero de ruta suyo. ¿Cuál es la última información que tiene después para abordar el tema por el cual hoy lo estamos molestando? Desde el flaco de César Luis Menotti, ¿tiene alguna información de último momento? No, simplemente de que está evolucionando, está en forma estable, aparentemente ha superado con éxito la primera fase de la recuperación, así que eso da lugar a que podamos ser optimistas en una pronta recuperación. Campeonato de Primera División en la tierra de los campeones del mundo. Van 12 fechas de torneo. Tenemos 19 jugadores en 12 fechas de campeonato con lesiones ligamentarias. Y leo a Fernando Signorini las últimas horas que dijo textualmente, creo que es textual, Fernando, usted me dirá, las lesiones de cruzados se volvieron una epidemia en el fútbol argentino. Si usted dijo esto así, tal cual, ¿nos puede desarrollar un poco la idea? Bueno, creo que debido a la cantidad y solamente se está hablando de torneos de primera división, Sí. a la cantidad en tan poco tiempo, agregar mucho más sería casi redundante. Es una exageración, además impensado, porque también hay otra estadística que dice que sumado todos los lesionados por rotura del ligamento cruzado anterior en las 5 principales ligas del mundo, creo que no llegan a 14. Y en una sola división, 19. Argentina ya son, ya 19. son 19. Entonces creo que es realmente alarmante, es preocupante. Eh, Creo que estamos a punto de batir otro récord que también desgraciadamente ostenta el fútbol argentino, ya que en el año, creo que fue 2019, en campeonato corto, hubo 22 roturas. Solamente estamos a 3 para batir esa Claro. marca, ¿no? Estamos en comunicación con el profe Fernando Signorini, en producción también de Brian Borra. Agradecerle como siempre el tiempo. Hoy teníamos la chance, Claudio, de hablar con una Sí. persona facultativa de las ciencias médicas, es- con experiencia, profe, en el desarrollo, en el día a día, en la cotidianeidad con el jugador de fútbol. Estamos hablando del doctor Juan Manuel Calvo. Una de las preguntas que le hacíamos abordada justamente a la medicina era si la cuestión también de los pisos en los cuales se juega y se desarrolla la actividad hoy no son de los mejores. Como profe te consulto si pensás que también viene por ahí la cuestión de la superficie y los campos de juego que a lo mejor no están en las mejores condiciones para desarrollar la práctica habitual y tiene que ver este número que estamos observando hoy de 19 lesiones. No, yo creo que si le tengo que dar una importancia, le daría un porcentaje mínimo, ya que hace 40 o 50 años se jugaban con pisos mucho peores, y sin embargo esas lesiones eran muy contadas, ¿no? Yo creo que más allá del estrés lógico que hoy sufren los jugadores, para mí el principal argumento que yo sostengo desde el conocimiento empírico, quiero decir, esto hay que aclararlo, no desde el conocimiento científico, es después de casi 52 años en estar en campo de juego con jugadores de fútbol, es la increíble descompensación
que hay en el equilibrio de la fuerza en los grupos musculares de la cara anterior con respecto a la cara posterior, y aún entre los dos, ¿no? Hay jugadores que tienen una pierna que parecen de otro cuerpo, comparado a la fuerza que ostentan en la otra. No solamente en los isquiotibiales, también y fundamentalmente en los aductores. Creo que ese es un control prioritario que hay que hacer, lo creo tan importante como los exámenes clínicos que se hacen sobre todo al comienzo de la temporada, porque es bueno saber cómo está el colesterol, cómo está la glucemia, cómo están los otros valores, pero es determinante, sobre todo para jugadores de fútbol que están expuestos a movimientos repentinos, aceleraciones, frenos, giros, empujes, arrastre, el hecho de tener un muy buen equilibrio, respetando los protocolos que para eso se han establecido entre la zona anterior, la zona posterior y los aductores, si bien creo que todavía para los aductores no hay un protocolo, pero basta con hacer un examen de cada uno para saber cómo es ese porcentaje de desequilibrio que hay, ¿no? Yo creo, sí, sin ninguna duda, lo atribuyo fundamentalmente a eso, por sobre todo, te repito, hablando desde el conocimiento empírico, ¿no? Profe, y en cuanto a lo que se está refiriendo, esto puede ir de la mano también, no sé si ocurría en otros tiempos, en lo que es la preparación individual del jugador y el trabajo justamente personal del futbolista después de un entrenamiento, porque hoy, o desde hace un tiempo a esta parte, estamos acostumbrados a saber que los jugadores, más allá de trabajar en la práctica propiamente dicha, en desayunar con el plantel, en desayunar, en almorzar también, a veces por la tarde, para ocupar el tiempo, también hacen desarrollos de trabajos en el gimnasio de manera particular. ¿Habrá también una sobreexigencia del futbolista en cuanto a esta situación? Claro, en eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo lo digo como pionero de la preparación individual en jugadores de fútbol, porque gracias a esa ocurrencia de Diego, yo fui el primero de ellos, ¿no? Pero muchas veces para justificar el rol, Sí. porque bueno, porque a uno lo contratan, uno es como que está obligado a hacer algo. Y no, el entrenamiento consta de dos grandes momentos, ¿no? De dos grandes fases. Uno es el esfuerzo y el otro es el descanso. Y cuando hay que privilegiar el descanso, hay que privilegiar el descanso. Nosotros no estamos para justificar ningún rol, sino para hacer lo que tenemos que hacer. Pero yo creo que para mí es muy importante que el jugador tenga un cuidado individualizado o su propio preparador, toda vez que si bien el fútbol es un deporte de conjunto, está formado por individualidades y cada uno no es igual, ni siquiera desde el punto de vista emocional, más allá de lo físico, biológico, fisiológico, ¿no? Sin embargo, extrañamente todavía, en lo referido a la parte física, en casi todos los lugares se siguen entrenando a todos los jugadores por igual. Y ni siquiera uno es igual mañana con respecto a hoy, porque también lo que decía, lo emocional, el hecho de que a lo mejor, no sé, algún familiar tuyo puede tener un problema y eso te turba, o el nene que no te dejó dormir, o comiste algo y no dormiste bien. Creo que la individualización y la especificidad del entrenamiento es fundamental. No respetar esos dos principios básicos es poner al jugador en riesgo de tener graves problemas, si bien es cierto también que el fútbol es un deporte tan misterioso en el que vos a lo mejor te equivocás, haces todo mal y te puede ir muy bien, porque la pelota en vez de pegar en el palo de irse afuera se mete adentro y el otro puede errar 3 penales en un partido como hizo Martín Palermo y después hacer un gol de cabeza desde la mitad de la cancha, ¿no? Desde afuera. Brian, ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchan? Sí, Perfecto, dale. Te escucha también el profe Signorini. Gracias por el tiempo que nos brinda, Fernando. Siempre No, por favor. uno piensa como maradoniano, ¿no?, que se lo extraña todos los días a Diego. Y le quería preguntar a usted, que ha estado tan cerca de Maradona, que ha charlado tanto con él de cosas profundas, internas, ideologías, ¿qué pensaría hoy Maradona sabiendo que en Argentina gobierna un presidente que hizo público que admira la forma de comandar o de trabajar de Thatcher, por ejemplo? Bueno, yo creo que vos tenés la suficiente capacidad
conociendo a Diego, de imaginar lo que hubiera dicho, ¿no? Yo no me gusta ser vulgar y no me gustaría reproducir lo que pienso que él diría, pero es absolutamente imaginable porque además es lo mismo que diría yo, ¿no? ¿Y usted qué diría? Eso, no me gusta ser vulgar, Ajá, adivínenlo. bueno. Yo lo llevo nuevamente al tema de la parte física. Usted recién hablaba desde un lugar empírico, ¿sí? Con mucho conocimiento, pero no con respaldo científico, a eso nos referimos, con preparación médica científica. Hablaba mucho de los aductores. Mi pregunta es, ¿pero por qué nos pasa a nosotros acá y no en otras ligas? Porque el dato que usted dio, la estadística que dio en el comienzo de la charla, es para mirarnos para adentro, profe. Sin ninguna duda, por eso te digo de que para mí hay una irracionalidad en las cargas. Es demasiado masacrante los esfuerzos a que se exponen a los jugadores desde el primer día de pretemporada, ¿no? En muchos casos sin una preparación o adaptación previa después de un periodo de vacaciones, se exige al jugador. Es como que estamos convencidos de que más es mejor. Por eso digo que todavía se sigue jerarquizando el hecho de que el profe es un fenómeno porque nos mata. Y yo digo, bueno, si te mata es un animal. Claro. Y sabe poco de esto. El Está bien, entrenamiento pero tiene el que ser jugador, absolutamente... Fernando, el jugador hace lo que ustedes le piden. Yo por lo que usted explica, creo entender que aquí el primer responsable es el que propone la dieta atlética, física en cada entrenamiento. Sin ninguna duda, yo pienso igual que vos, pero Ajá. también pregunto, ¿y entonces para qué está el cuerpo médico? El Claro. médico del Bueno, plantel, ¿qué está bien, hace? está bien. ¿Se queda tomando mate en el Ajá, vestuario? ¿Y el jugador Claro, qué hace? ¿Que no se defiende al mismo? claro. Porque lo primero que tiene que hacer, para mí entrenar es antes que nada educar, y educar desde las primeras edades para que el jugador sepa perfectamente qué es lo que le viene bien y qué es lo que le hace mal. ¿Por qué? Porque si está en un equipo de Argentina, entrena de una manera. Si después es vendido, qué sé yo, a México y entrena de otra, pero se va a claro. Europa y es de otra. Entonces él mismo tiene que saber y ser capaz, tener la personalidad y la decisión de decir, no, esto no lo hago porque a mí me hace mal, porque repito, es un deporte de conjunto, pero está formado por individualidades, ¿no? Por supuesto, Sí, vos pero sabés que... discúlpame, pero me parece, profe, que a veces, me parece, después podemos coincidir o no, me parece que a veces el jugador se calla y no opina. Bueno, por eso así le va, ¿no? Han decidido, o mejor, es como que han preferido ser borregos sumisos del poder que otro les impone. Además, porque además hablar de preparador físico en el fútbol, además de un anacronismo, es un reduccionismo. Ese Claro. término fue acuñado para el atletismo, que era un deporte Claro, individual, Sí. que es completamente distinto. ¿Ustedes conocen, por ejemplo, alguna carrera de atletismo en que se corra para atrás? claro que no. Claro que no. No, 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 no. por supuesto. No hay Eh, ningún, ¿y por qué el jugador en la fase específica de la preparación física, entre comillas, únicamente corre para adelante? Porque hacen, qué sé yo, hasta 10 o 12 pasadas de 1000 metros, todo para adelante. ¿Cómo? Y ninguna para atrás y ninguna para el costado y no se gira y no se potencia todos los músculos que intervienen en carreras que no tienen nada que ver con lo lineal y hacia adelante. Eso produce desequilibrios que después se pagan con este tipo mm, de lesiones, porque el isquiotibial es el principal protector del ligamento cruzado anterior, y si no está lo suficientemente potenciado y equilibrado junto con los otros grupos musculares, se puede producir este tipo de problema, ¿no? Bueno, hoy el doctor Calvo nos decía justamente que en los movimientos precompetitivos que hacen los suplentes, hay también un protocolo de trabajo de movimientos para activar diversas zonas del cuerpo para que cuando el jugador ingrese no corra riesgo de lesionarse. Más allá de que después puedes tener la mala suerte de sí. Pase girar cualquier para un cosa. lado o que la rodilla te quede trabada. Sí, hablaba también de esa situación, del tema fortuito a veces que atraviesan los jugadores, pero recién Fernando, cuando enumeraba un trabajo de equipo, porque estábamos hablando del cuerpo médico, de los preparadores físicos, Sí. pero no lo mencionaste a los entrenadores. Los entrenadores son los que bajan la línea. Si yo tengo un equipo que es intenso, el profe sabe que hay una preparación especial para ese plantel. Ahora, si yo tengo un entrenador que quiere que lo que corra más es la pelota
y no que se desgaste tanto el músculo del futbolista, evidentemente la preparación y la carga estimo que bajará. Pablo Aimar constantemente habla sobre esta situación y no sé si tiene que ver con una cultura argentina de correr, meter, que de jugar. Sí, no te quepa la menor duda. Siguiendo a Menotti, cuanto más sabe el director técnico, menos trabaja el preparador físico, porque en definitiva el que realmente sabe de biología, de anatomía, de biomecánica, es el médico deportólogo, ¿no? Pero extrañamente, salvo Batista, que afortunadamente ha salido a opinar hace 2 o 3 días, yo no veo, y creo que ustedes tampoco, ni escuchan, salvo que lo vayan a buscar específicamente, a los médicos para que hablen, y no solo de estos problemas, de otros también, que tienen que ver con los calendarios, que tienen que ver con los viajes masacrantes, que tienen que ver con el hecho de que chicos en edad juvenil se decidan quitar su vida por las presiones que reciben. Y de esto nadie habla, no hablan en los principales programas de televisión de acá en Buenos Aires los colegas de ustedes, ¿no? Sí hablan de frivolidades, de estupideces, pero del fútbol como hecho cultural, de eso no dicen absolutamente nada. Yo te repito, hace mucho tiempo yo decidí que los jugadores de fútbol son caballos de polo, ¿no? Ajá. Que corren para adelante, para atrás, que giran, que salen, que aceleran. Sin embargo, se los sigue entrenando en la mayoría de los casos como caballos de pista, con todos movimientos lineales. Y esa falta de especificidad hace que, en definitiva, esa preparación no sea la adecuada, porque como dice también José Mourinho, que entre otras cosas dice no tendría trabajo para darle a un preparador físico convencional, porque el problema en el fútbol no es correr más, sino saber correr a favor de la eficacia. Cuanto más imitativo del juego es el entrenamiento, bueno, mayores posibilidades hay de alejarlo del problema de lesiones por esa falta de adaptación. Claro. Brian, para ir redondeando la charla, dale. Sí, preguntarle, hablando más que nada en general, ¿qué es lo que más le preocupa actualmente del fútbol argentino? Sobre todo por los desmanejos dirigenciales, no sobre todo, no por el fútbol, sino por lo que pasa fuera de la cancha. Sí, porque todos los partidos están bajo sospecha, por la irrupción del VAR, se está desvirtuando la esencia del fútbol como juego, y también ese grado increíble, inaceptable de violencia, tanto simbólica como real, con los barras bravas que siguen privando, con el hecho de que todavía a través de los medios se dice que hay que ganar de cualquier manera, que no importan las formas, y eso hace que sobre todo las nuevas generaciones, eso los lleve a confundir, a estresarse mucho más de la cuenta en edades en que el fútbol, como alguna vez señaló Menotti, tiene que ser una fantástica excusa para ser feliz, la desorganización. Sí, hay muchísimas cuestiones que me preocupan desde hace tiempo, desde mucho antes que en una elección de números impares donde votaron todos, terminar en empate, ¿no? Sí. Le iba a decir el 38-38. Eso pasa acá, ¿no? Precisamente le iba a decir eso. Profe, para ir redondeando la charla y agradecerle su tiempo, consulta concreta, breve. Teniendo en cuenta que cada organismo es distinto al otro, hasta desde la alimentación, cómo la puede asimilar, aunque coman lo mismo. En un plantel profesional, hablemos de primera división y de una liga como la Argentina, ¿cuántos preparadores físicos debieran estar trabajando con ese plantel de 28, 30 o 32 profesionales, cree usted? No, yo creo que preparador físico ninguno, tiene que ser preparadores de futbolistas. Bueno, ahí está. Preparadores de futbolistas, ¿cuántos? No, bueno, con uno que cumple y otro por sí, porque puede pasar también que, es lo que yo le decía a Diego antes del Mundial del 2010, ¿no? Sí. Vos tenés 2 ayudantes, el kinesiólogo tiene otros 2 y el masajista. Yo tengo uno también, teníamos a Javier Villamillana, pero por ejemplo teníamos un solo médico. ¿No? Entonces, ¿qué pasaba si íbamos a Sudáfrica y había algún problema con el doctor Villani? Entonces, por eso le sugerí y él aceptó que lleváramos otro. Después, lo que sí es importante es que cada jugador tenga por propia elección casi su propio cuerpo técnico, ¿no? Inclusive un médico personal.
Diego fue el primero en hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando comenzó a jugar en Argentino Junior tenía uno, en Boca tenía otro, fue a Barcelona otro, pero él siempre tenía uno que lo conocía de siempre, y en caso de una lesión grave como le pasó en Barcelona, fue decisivo esa decisión, Claro. porque el doctor Oliva prácticamente le salvó su carrera futbolística, porque lo conocía mucho y tomó una decisión que en ese sentido no hubiera tomado ningún otro, pero también hasta el hecho del psicólogo o de un terapeuta, no se puede tener uno para todos, porque eso tiene que ser siempre una relación de máxima empatía, de máxima confianza, y no se lo puede imponer, cada uno lo tiene que elegir, ¿no? Seguro. Como siempre es un gusto hablar con usted. En el caso personal, creo que mis compañeros van a coincidir cada vez que hablamos con usted de un tema que maneja tan pero tan bien como este, aprendemos cosas. Lo único que me extrañó de todo lo que dijo, que usted no le achaque demasiada importancia al piso donde se juega, tan fuerte en una competencia profesional como es el fútbol. Es lo único que me extrañó. Pensé que le iba a dar más importancia para entender un poco por qué este tipo de lesiones y otras también, ¿no? Sí, te repito, hace muchísimos años este tipo de lesiones prácticamente no existían, y las condiciones o la calidad del césped y de los pisos eran Peores. realmente preocupantes. Claro. Hoy en día la gran mayoría de los campos, salvo excepciones, estamos hablando de primera Sí, división. sí, sí. Están en buenas condiciones. Exacto, sí, Claro. sí. Lo dejamos que vaya a atender el timbre, ha sido muy amable. Sí, nos sonó la campana, nos dijeron que Ojalá sea terminó el el round. carnicero que está Y tengo una mala noticia para usted, lo vamos a seguir molestando, Fernando, desde Santa Fe, desde Sol Play. No, por favor.